My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. En un mundo donde tantas voces claman por nuestra atención, donde somos constantemente presionados a seguir tendencias, opiniones y direcciones variadas, es fácil perder de vista quién realmente tiene la última palabra en nuestras vidas. La autoridad es un concepto que moldea nuestra realidad. Pero ¿qué sucede cuando nos olvidamos de la verdadera fuente de toda autoridad? Dios, el creador del universo, no es solo una figura distante o una fuerza mística. Él es el soberano absoluto, el Rey de Reyes, aquel cuya voluntad se cumple sobre todas las cosas. Hoy, quiero invitarte a un viaje de profunda reflexión. Vamos a explorar juntos lo que significa vivir bajo la autoridad suprema de Dios, reconociendo que, por encima de cualquier otro poder o influencia, es Él quien guía los pasos de quienes lo siguen. En la prisa del día a día, podemos sentirnos tentados a confiar en nuestra propia sabiduría o en los consejos de quienes nos rodean. Pero la verdad es que, cuando sometemos nuestras vidas al gobierno de Dios, encontramos una paz y una seguridad que este mundo jamás podrá ofrecer. Como nos dice el Salmo 47, versículo 2, porque el Señor, el Altísimo, es tremendo, Rey grande sobre toda la tierra. Este versículo nos recuerda que Dios no solo creó todo lo que vemos, sino que también reina soberanamente sobre cada detalle de nuestra existencia. Entonces, si te has sentido perdido, abrumado o confundido con las decisiones que necesitas tomar, recuerda que hay un camino correcto, una guía infalible. Y ese es el camino de someterse a la autoridad del Altísimo. Vamos juntos a descubrir cómo esta verdad puede transformar radicalmente nuestras vidas, trayendo dirección, propósito y, sobre todo, una profunda confianza en lo que Dios está realizando en nosotros y a través de nosotros. ¿Estás listo para rendirte a la autoridad de Dios y experimentar la plenitud que solo Él puede ofrecer? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y dar like a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con este contenido transformador. Muchas gracias. Entender lo que significa la autoridad de Dios es fundamental para comprender nuestro lugar en el universo y nuestra relación con el Creador. Cuando hablamos de autoridad, nos referimos al poder legítimo de gobernar, comandar y tomar decisiones. Sin embargo, la autoridad de Dios va mucho más allá de cualquier concepto humano de poder o gobierno. Es absoluta, incuestionable y permea todas las cosas, visibles e invisibles. La autoridad de Dios es inherente a su naturaleza. Él es el creador de todo lo que existe, y como tal, es el dueño y gobernador de toda la creación. No hay poder o fuerza que pueda compararse o siquiera desafiar la autoridad de Dios. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, aquel que es, que era y que ha de venir. Su autoridad es eterna, inmutable y sobre todo justa. La Biblia nos ofrece numerosos pasajes que ilustran la magnitud de la autoridad de Dios. Uno de esos pasajes se encuentra en el Salmo 103, versículo 19, que dice: El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Este versículo nos recuerda que Dios reina soberanamente sobre todas las cosas.
Su trono está en los cielos, lo que significa que su autoridad trasciende el mundo material. Él gobierna sobre los cielos y la tierra, sobre el tiempo y la eternidad. No hay rincón del universo que esté fuera de su alcance o dominio. La autoridad de Dios también es una expresión de su voluntad soberana. Cuando Dios dice algo, eso se cumple. Su palabra es poderosa y eficaz. Nunca vuelve vacía, sino que siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Como está escrito en Isaías capítulo 55, versículo 11, así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que me place y prosperará en aquello para lo cual la envié. La palabra de Dios es una extensión de su autoridad, y todo lo que Él ordena ocurre exactamente como Él lo planeó. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, como seres humanos? Primero, significa que debemos reconocer que Dios tiene el derecho legítimo de gobernar nuestras vidas. Él nos creó, nos conoce íntimamente y sabe lo que es mejor para nosotros. Someternos a la autoridad de Dios es, por lo tanto, el camino más seguro y más sabio que podemos tomar. Es un acto de confianza y de fe, reconociendo que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, incluso cuando no entendemos o no vemos el cuadro completo. Un ejemplo claro de esta sumisión se puede encontrar en la vida de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios llama a Abraham y le da una orden difícil. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham no cuestionó la autoridad de Dios. Él obedeció, confiando plenamente en que el Señor sabía lo que estaba haciendo. Y esa sumisión a la autoridad divina resultó en bendiciones incalculables, no solo para Abraham, sino para toda la humanidad. Otro aspecto importante de la autoridad de Dios es su justicia. Dios es un juez justo, y sus decisiones son siempre correctas. Él no hace acepción de personas y juzga con imparcialidad. En el Salmo 97, versículo 2 leemos: Nubes y oscuridad le rodean, justicia y juicio son el fundamento de su trono. La justicia de Dios es una extensión de su autoridad, y podemos confiar en que Él siempre hará lo correcto, incluso cuando la justicia humana falla. Para muchos, la idea de someterse a una autoridad suprema puede parecer aterradora. Vivimos en una era de independencia y autosuficiencia, donde la idea de que alguien tenga control total sobre nuestra vida puede parecer una amenaza a nuestra libertad. Sin embargo, la autoridad de Dios no es tiránica ni opresiva. Al contrario, está basada en el amor, la misericordia y la gracia. Dios ejerce su autoridad para nuestro bien, para guiarnos en el camino de la vida y protegernos de los peligros que no podemos ver. Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que necesitamos antes, incluso de que lo pidamos. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Esto nos da la confianza de que, al someternos a la autoridad de Dios, nos estamos colocando en las manos de un Padre amoroso que cuida de nosotros y desea lo mejor para nuestras vidas. Su autoridad no es una carga, sino una protección. No es una imposición, sino una oferta de vida plena y abundante. También es importante notar que la autoridad de Dios es total e irrestricta. No hay parte de nuestras vidas que esté fuera del alcance de su autoridad. Dios desea ser el Señor de todas las áreas de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra salud e incluso nuestros pensamientos y deseos. Él no quiere solo una parte de nosotros, sino que nos quiere por completo. Como está escrito en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Someterse a la autoridad de Dios es, por lo tanto, un acto de rendición completa. Es reconocer que no podemos gobernar nuestras vidas de manera eficaz por nuestra cuenta y que necesitamos la guía y el gobierno de Dios.
Esto puede requerir de nosotros un cambio de mentalidad, una reevaluación de nuestras prioridades y, en muchos casos, una decisión consciente de renunciar al control que creemos tener sobre nuestras vidas. Sin embargo, esta rendición a la autoridad de Dios no es algo que hacemos solos. El mismo Dios, a través del Espíritu Santo, nos ayuda a reconocer y someternos a su autoridad. Él nos guía, nos fortalece y nos da la gracia necesaria para vivir de acuerdo con su voluntad. Como escribió Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículos del 12 al 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. This episode is brought to you by Cadillac. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Cadillac Certified Service Fresh Start Tire event. Visit Cadillac.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Es importante recordar que la autoridad de Dios es inquebrantable. En un mundo lleno de cambios e incertidumbres, la autoridad de Dios permanece firme. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, podemos estar seguros de que Dios está en control y que su autoridad es nuestra seguridad. Como está escrito en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En este video, apenas estamos comenzando a explorar la profundidad de lo que significa la autoridad de Dios en nuestras vidas. A medida que avancemos, veremos cómo esta autoridad no es solo una doctrina teológica, sino una realidad práctica que debe moldear cada decisión, cada pensamiento y cada acción nuestra. Que podamos juntos aprender a someternos más plenamente a la autoridad de Dios y experimentar la vida abundante que Él promete a aquellos que confían y obedecen su voz. La soberanía de Dios es uno de los atributos más poderosos y consoladores descritos en la Biblia. Cuando hablamos sobre la soberanía de Dios, nos referimos a su derecho y poder absoluto de gobernar todo lo que existe. Dios no es solo un espectador pasivo en el universo. Él es el Señor soberano que controla y orquesta todas las cosas, de acuerdo con su propósito perfecto y voluntad infalible. La soberanía de Dios es una verdad que permea toda la Escritura, ofreciendo consuelo, dirección y seguridad para aquellos que confían en Él. Uno de los pasajes más claros que describen la soberanía de Dios se encuentra en el libro de Job, capítulo 42, versículo 2, donde Job declara: Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Esta confesión de Job viene después de haber pasado por inmensas pruebas y refleja la profunda comprensión de que, a pesar de todo el sufrimiento e incertidumbre, Dios está en control absoluto. Nada, absolutamente nada, está fuera del alcance de su poder soberano. En las Escrituras vemos innumerables ejemplos de la soberanía de Dios en acción. La historia de José, narrada en Génesis, es un ejemplo clásico.
José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue acusado injustamente y lanzado a la prisión. Sin embargo, en cada etapa de su vida, vemos la mano soberana de Dios guiando y moldeando los acontecimientos. Al final, José se convierte en el segundo hombre más poderoso de Egipto y es usado por Dios para salvar muchas vidas, incluida la de su propia familia. Cuando sus hermanos temen por sus vidas, José los tranquiliza diciendo: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucha gente». Génesis capítulo 50, versículo 20. Aquí vemos claramente que, incluso en las adversidades, Dios estaba soberanamente trabajando para el bien. Otro ejemplo de la soberanía de Dios se ve en la liberación de los israelitas de Egipto. El Señor, con mano poderosa, guió a su pueblo fuera de la esclavitud, demostrando su dominio sobre las naciones y sobre toda la creación. Las plagas que cayeron sobre Egipto, culminando con la travesía del Mar Rojo, son evidencias incuestionables de la soberanía divina. En Éxodo capítulo 15, versículo 11, Moisés canta: «¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, terrible en hazañas gloriosas, hacedor de maravillas?» Moisés reconoce que Dios, en su soberanía, realizó hechos maravillosos para la salvación de su pueblo. La soberanía de Dios también es central en la vida de David. Incluso antes de que David se convirtiera en rey, él reconocía la soberanía de Dios en su vida. Cuando enfrentó a Goliat, David declaró con confianza: «Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la guerra, y Él os entregará en nuestras manos». Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 46 y 47. La victoria de David sobre Goliat no fue solo una cuestión de coraje o habilidad, sino la manifestación de la soberanía de Dios, que gobierna sobre todas las batallas y decide el destino de todos los hombres. Además, la soberanía de Dios es una fuente de consuelo en las Escrituras. En el Salmo 93, versículo 1, leemos: «El Señor reina, está vestido de majestad, el Señor se ha vestido y ceñido de poder, el mundo está firme, no se puede mover». Este salmo nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, Dios reina soberano. Su trono está establecido desde la eternidad, y su autoridad nunca puede ser desafiada. Esto nos da una esperanza inquebrantable, pues sabemos que, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en caos, Dios está en control, y su voluntad prevalecerá. En la vida del profeta Isaías, vemos otra poderosa afirmación de la soberanía de Dios. En el capítulo 40, versículo 26, Isaías dice: «Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? El que saca a su ejército en orden, a todas llama por sus nombres. Por la grandeza de su fuerza y por el poder de su fuerza no falta ninguna». Isaías nos invita a contemplar las estrellas en el cielo y a reconocer que cada una de ellas está allí, porque Dios, en su soberanía, las colocó y las sostiene. Si Dios controla los vastos ejércitos celestiales, ¿cuánto más no gobernará sobre nuestras vidas y sobre las circunstancias que enfrentamos? Un ejemplo aún más profundo de la soberanía de Dios se encuentra en la cruz de Cristo. La crucifixión de Jesús puede haber parecido, a los ojos humanos, una derrota, pero en realidad fue el plan soberano de Dios para la redención de la humanidad. En Hechos capítulo 2, versículo 23, Pedro predica: «A este, entregado por el determinado consejo y el previo conocimiento de Dios, vosotros lo matasteis, crucificándole por manos de inicuos». La muerte de Cristo no fue un accidente o un error de cálculo, sino el cumplimiento del plan soberano de Dios para salvar al mundo del pecado. Y al tercer día, la resurrección de Cristo reveló aún más la soberanía de Dios sobre la muerte y el pecado,
asegurándonos que nada puede frustrar sus propósitos. Además, el libro de Apocalipsis es un testimonio final de la soberanía de Dios. En medio de visiones de juicios y catástrofes, Juan ve el trono de Dios firme e inmutable en el cielo. En el capítulo 4, versículo 11, los ancianos alrededor del trono claman: «Digno eres, Señor, de recibir gloria y honor y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Al final de los tiempos, la soberanía de Dios se manifestará plenamente, y todos reconocerán que Él es el Señor de todo. La soberanía de Dios en las Escrituras nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos llama a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él está en control de todas las cosas. Segundo, nos desafía a someter nuestras vidas a Él, reconociendo que sus caminos son siempre los mejores, incluso cuando no los entendemos. Tercero, la soberanía de Dios nos da esperanza, pues sabemos que, al final, el bien triunfará sobre el mal y que el reino de Dios será establecido para siempre. Confiar en la soberanía de Dios no significa que entenderemos todas sus acciones o decisiones. Como Pablo escribió en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. «Oh profundidad de las riquezas, tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén». This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself, to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's Loom.com. Acura's all-new ADX, a compact SUV that isn't just built for one thing, it's precision-crafted for everything. To escape the grind with available all-wheel drive. To go with your flow with available Google built-in. Hey Google, turn it up. Okay, turning up the volume. And crafted to be heard with an available Bang & Olufsen premium sound system. The all-new Acura ADX, crafted to match your energy. Acura, precision-crafted performance. Take your vibes on go. Google is a trademark of Google LLC. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. La soberanía de Dios es misteriosa, pero también es la fuente de nuestra mayor confianza. La soberanía de Dios es un tema central en las Escrituras, revelando que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que gobierna sobre el cielo y la tierra con justicia, sabiduría y poder. Que podamos descansar en esta verdad, sabiendo que estamos en las manos de un Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas, y que sus planes para nosotros son siempre buenos, perfectos y agradables. Ahora que hemos explorado la soberanía de Dios en las Escrituras, entendemos que su gobierno es absoluto e incuestionable. Pero, ¿qué significa realmente esto para nosotros en el día a día? ¿Cómo se manifiesta la autoridad de Dios en la vida de aquellos que eligen seguirlo? Vamos a profundizar en este tema y descubrir el impacto transformador que la autoridad de Dios tiene en la vida cristiana.
Cuando un cristiano reconoce la autoridad de Dios, la vida adquiere una nueva perspectiva. La visión del mundo deja de estar centrada en el yo y pasa a estar orientada por lo que Dios desea. Esto significa que nuestras decisiones, actitudes e incluso nuestros pensamientos están influenciados por esta comprensión. La primera área donde vemos este impacto es en la toma de decisiones. En el pasado, podríamos haber confiado solo en nuestra propia sabiduría o en las tendencias del momento. Pero ahora, al reconocer la autoridad de Dios, buscamos su voluntad en todas las cosas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos desafía a abandonar la confianza en nuestro propio entendimiento y a buscar la guía de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cuando vivimos bajo la autoridad de Dios, comenzamos a ver una transformación en la manera en que manejamos las presiones y las elecciones de la vida. En lugar de ser guiados por el miedo, la ansiedad o la presión social, somos guiados por la paz y la certeza que provienen de saber que Dios tiene el control. Esta confianza nos permite tomar decisiones con una mente clara y un corazón tranquilo, sabiendo que, si estamos siguiendo la voluntad de Dios, estamos en el camino correcto. Además, la autoridad de Dios trae una redefinición completa de nuestras prioridades. Lo que antes era central en nuestra vida, como el éxito personal, el reconocimiento o la acumulación de bienes materiales, pasa a ocupar un lugar secundario. Jesús nos recuerda en Mateo capítulo 6, versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Poner el reino de Dios y su voluntad en primer lugar no significa descuidar otras responsabilidades, sino que todas las demás cosas adquieren su debido lugar cuando Dios ocupa el centro de nuestra vida. Esto nos libera del peso de intentar controlar todos los aspectos de nuestra existencia, permitiéndonos confiar en la provisión y en la guía de Dios. Otro impacto significativo de la autoridad de Dios en la vida cristiana es la manera en que lidiamos con el sufrimiento y las pruebas. Cuando reconocemos que Dios es soberano y que Él gobierna sobre todas las cosas, podemos enfrentar las dificultades con una perspectiva diferente. Sabemos que, incluso en medio del sufrimiento, Dios está en control y tiene un propósito mayor para nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no minimiza el dolor que experimentamos, pero nos da la confianza de que Dios está obrando en todas las circunstancias para nuestro bien. Al vivir bajo la autoridad de Dios, también experimentamos un cambio en la manera en que nos relacionamos con los demás. La autoridad de Dios nos llama a vivir una vida de amor, compasión y servicio. Jesús nos dio el ejemplo supremo de sumisión a la autoridad de Dios cuando lavó los pies de los discípulos, un acto de humildad y servicio. Él nos enseñó que, para ser verdaderamente grandes en el reino de Dios, debemos ser siervos unos de otros. Marcos capítulo 10, versículos 43 y 44. Vivir bajo la autoridad de Dios nos lleva a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, a perdonar cuando somos ofendidos y a amar, incluso cuando es difícil. La autoridad de Dios también impacta la manera en que usamos nuestros dones y talentos. Cuando entendemos que todo lo que tenemos viene de Dios, comenzamos a ver nuestros talentos como herramientas para glorificar a Dios y bendecir a los demás. En lugar de buscar reconocimiento o aplausos, buscamos honrar a Dios en todo lo que hacemos. Colosenses capítulo 3, versículo 17, nos exhorta: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este entendimiento transforma la manera en que trabajamos, estudiamos, servimos e incluso cómo nos divertimos. Cada aspecto de nuestra vida se convierte en una oportunidad para reflejar la gloria y la autoridad de Dios. Además, vivir bajo la autoridad de Dios nos libera del miedo al futuro. Cuando confiamos en que Dios es soberano y que Él tiene un plan para nuestras vidas, no necesitamos preocuparnos por lo que está por venir. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, nos da esta esperanza. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Saber que Dios tiene un plan para nosotros y que Él está en control de nuestro futuro, nos permite vivir con confianza y esperanza, independientemente de las circunstancias. La autoridad de Dios en nuestra vida nos llama a una vida de obediencia. La obediencia no es solo seguir reglas, sino es una respuesta de amor y gratitud a Dios por quien Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Jesús dijo en Juan, capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La verdadera obediencia proviene de un corazón que reconoce la bondad y la autoridad de Dios y desea vivir de una manera que le agrade. Es a través de la obediencia que mostramos nuestra confianza en Dios y nuestra sumisión a su autoridad. El impacto de la autoridad de Dios en la vida cristiana es profundo y abarcador. Afecta nuestras decisiones, prioridades, relaciones, trabajo, e incluso nuestra manera de lidiar con el sufrimiento. Cuando vivimos bajo la autoridad de Dios, experimentamos la paz que viene de saber que Él está en control, la libertad de ser guiados por su voluntad y el propósito de vivir una vida que lo glorifique en todas las cosas. Que podamos, cada día más, someternos a la autoridad de Dios y experimentar la transformación que solo Él puede traer a nuestras vidas. Después de explorar el impacto transformador de la autoridad de Dios en nuestras vidas, es importante reconocer que aceptar y vivir bajo esa autoridad no es una tarea fácil. Aunque la soberanía de Dios es clara en las Escrituras y sus beneficios en la vida cristiana son innegables, muchos de nosotros enfrentamos desafíos significativos al intentar someter nuestras vidas enteramente al gobierno divino. Estos desafíos pueden surgir de diversas áreas, incluyendo nuestra naturaleza humana, influencias externas e incluso malentendidos sobre el carácter de Dios. Vamos a abordar algunos de los principales obstáculos que encontramos al intentar reconocer y someternos a la autoridad de Dios. Uno de los primeros desafíos en reconocer la autoridad de Dios es el orgullo humano. Desde el principio de la humanidad, el orgullo ha sido uno de los mayores enemigos de la sumisión a Dios. En el jardín del Edén, Adán y Eva cayeron en la tentación precisamente porque desearon ser como Dios, conociendo el bien y el mal, en lugar de someterse a su autoridad. Ese deseo de independencia y autosuficiencia continúa siendo un obstáculo significativo hasta hoy. Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Clorox Scentiva smells like grapefruit. Cleans like Clorox. And feels like... Okay, we could be here all day. Try Clorox Scentiva for a trusted clean with long-lasting freshness. Also available in lavender and coconut. Use as directed.
This episode is brought to you by Hulu, presenting Paradise. Paradise is Hulu's critically acclaimed addictive drama series, starring Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, and James Marsden. The Daily Beast calls Paradise your next TV obsession, and the New York Times says it's exhilarating in all the right ways. Paradise is for your Emmy consideration in all categories, including Outstanding Drama Series. For more information, visit fyc.hulu.com. Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states. NMLSconsumeraccess.org, number 3030. En muchos momentos, nuestra naturaleza humana nos lleva a creer que somos capaces de controlar nuestras propias vidas, sin la necesidad de someternos a un poder superior. Sin embargo, las Escrituras son claras sobre el peligro del orgullo. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, leemos: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Reconocer y abandonar el orgullo es crucial para que podamos someternos a la autoridad de Dios y experimentar la vida abundante que Él promete. Otro desafío que enfrentamos es la influencia de la cultura contemporánea. Vivimos en una época que valora la autonomía, la libertad individual y la autoexpresión por encima de todo. Los mensajes que recibimos diariamente, ya sea a través de los medios de comunicación, las redes sociales u otros canales, a menudo nos animan a seguir nuestro corazón, hacer lo que nos hace felices y ser dueños de nuestro destino. Estas ideas, aunque atractivas, a menudo entran en conflicto directo con el llamado bíblico a la sumisión a Dios. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, la Biblia nos advierte: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La confianza excesiva en nuestros propios deseos y sentimientos puede alejarnos de la voluntad de Dios y llevarnos a decisiones que a largo plazo no traen verdadera satisfacción o paz. Además, el miedo es otro obstáculo que nos impide reconocer la autoridad de Dios. Muchos de nosotros tememos lo que puede suceder si entregamos el control de nuestras vidas a Dios. Este miedo puede manifestarse de varias formas: miedo de perder nuestra independencia, miedo a lo desconocido, o incluso miedo de que los planes de Dios no coincidan con los nuestros. Sin embargo, es importante recordar que Dios no es un tirano que impone su voluntad para hacernos sufrir. Por el contrario, Él es un Padre amoroso que desea lo mejor para sus hijos. Como Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 7, versículos 9 a 11, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Confiar en la bondad de Dios es esencial para superar el miedo y rendirnos a su autoridad. El desconocimiento o la mala comprensión del carácter de Dios también puede ser un desafío significativo. Algunas personas tienen una visión distorsionada de Dios, viéndolo como distante, indiferente o incluso punitivo. Estas percepciones equivocadas pueden dificultar la aceptación de su autoridad. Si creemos que Dios es severo o injusto, es natural que resistamos someternos a Él. Sin embargo, las Escrituras nos revelan que Dios es lleno de gracia, misericordia y amor. En Juan capítulo 3, versículo 16, se nos recuerda: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocer verdaderamente el carácter de Dios nos ayuda a confiar en Él y aceptar su autoridad con alegría y gratitud. Otro desafío importante es el conflicto entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos planes,
sueños y deseos que parecen totalmente buenos y legítimos, pero que no están alineados con la voluntad de Dios para nosotros. En esos momentos, puede ser extremadamente difícil renunciar a nuestras propias aspiraciones para seguir lo que Dios nos pide. Un ejemplo bíblico de este desafío se puede encontrar en la vida de Jonás. Dios llamó a Jonás para ir a la ciudad de Nínive y predicar contra su maldad, pero Jonás no quería ir. Él huyó en la dirección opuesta, tratando de escapar de la voluntad de Dios. Sin embargo, después de una serie de eventos dramáticos, Jonás finalmente obedeció, y la ciudad de Nínive se arrepintió. La historia de Jonás nos recuerda que, incluso cuando resistimos la voluntad de Dios, Él, en su soberanía, puede llevarnos de vuelta al camino correcto. Pero cuán más fácil y menos doloroso sería si, desde el principio, nos sometiéramos a su autoridad con confianza. Además, el apego a las cosas materiales y a los placeres de este mundo también puede dificultar nuestra sumisión a la autoridad de Dios. Vivimos en una sociedad que valora la acumulación de riquezas, estatus y placeres, a menudo en detrimento de valores espirituales. Jesús advirtió sobre este peligro en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando nuestro corazón está dividido entre Dios y las riquezas o placeres mundanos, se vuelve difícil someternos completamente a la autoridad divina. Necesitamos elegir a quién serviremos, y al elegir servir a Dios, encontramos un tesoro eterno que nunca puede ser corrompido. La duda puede ser un desafío persistente. Incluso los cristianos más fervientes pueden, en algún momento, cuestionar si realmente pueden confiar en la autoridad de Dios en todas las áreas de sus vidas. Las dudas pueden surgir en tiempos de crisis, sufrimiento o incertidumbre, cuando parece que Dios está distante o que sus promesas no se están cumpliendo. Sin embargo, la Biblia nos anima a perseverar en la fe, incluso en medio de las dudas. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, leemos: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el antídoto para la duda, y la clave para superar los desafíos en reconocer la autoridad de Dios. Aunque los desafíos para reconocer la autoridad de Dios son reales, y muchos no son insuperables. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos vencer el orgullo, resistir las influencias culturales, superar el miedo, corregir malentendidos sobre el carácter de Dios, alinear nuestra voluntad con la suya, desapegarnos de las cosas materiales y fortalecer nuestra fe. Al enfrentar estos desafíos, nos acercamos más a Dios y experimentamos la plenitud de vivir bajo su autoridad soberana y amorosa. Que podamos cada día buscar la fuerza y la sabiduría necesarias para someter nuestras vidas completamente al gobierno de Dios, confiando en que Él siempre desea y sabe lo que es mejor para nosotros. Llegamos ahora a uno de los aspectos más inspiradores y alentadores de la vida cristiana: las recompensas que vienen al someternos a la autoridad de Dios. Cuando elegimos vivir bajo el gobierno soberano del Señor, experimentamos bendiciones que van más allá de lo que podemos imaginar. Estas recompensas no son solo promesas de una vida futura en el cielo, sino realidades que pueden ser vividas aquí y ahora. Vamos a explorar las riquezas espirituales, emocionales y prácticas que son derramadas sobre aquellos que confían y se rinden totalmente a la autoridad de Dios. La primera y quizás más profunda recompensa de la sumisión a la autoridad de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nos rendimos al control de Dios, dejamos de lado la necesidad de cargar el peso del mundo sobre nuestros hombros. En lugar de preocuparnos por las incertidumbres del futuro o las presiones del presente, confiamos en que Dios está al mando
y que Él cuida de todos los detalles de nuestra vida. 5 immersive worlds, 1 amazing theme park. Get ready to explore the all-new Universal Epic Universe, featuring the wizarding world of Harry Potter, Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon, Isle of Berk, and Dark Universe. Epic Universe opens May 22nd at Universal Orlando Resort. Our universe will never be the same. Tickets and packages on sale now at universalorlando.com. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos aconseja: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que no depende de las circunstancias externas, es una de las mayores recompensas que podemos experimentar al someternos a la autoridad de Dios. Además de la paz, la sumisión a Dios trae un profundo sentido de propósito y dirección en la vida. Cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, comenzamos a ver nuestra vida bajo una nueva luz. Ya no estamos vagando sin rumbo, tratando de descubrir nuestro propio camino. En cambio, estamos siguiendo el camino que Dios preparó para nosotros. El salmista expresa esta verdad bellamente en el Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, y al someternos a su autoridad, somos guiados de acuerdo con ese plan. Esto nos da un sentido de significado y realización que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Otra recompensa invaluable de la sumisión a la autoridad de Dios es la protección divina. Cuando reconocemos a Dios como nuestro Señor y Maestro, nos colocamos bajo su guarda y cuidado. En el Salmo 91, versículos 1 y 2, leemos: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Vivir bajo la autoridad de Dios nos ofrece la seguridad de que, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor, estamos protegidos por aquel que tiene todo el poder. Esto no significa que nunca enfrentaremos desafíos o dificultades, pero significa que, en medio de ellos, podemos confiar en que Dios nos sustentará y nos guiará. La sumisión a Dios también nos proporciona crecimiento espiritual. Cuando nos rendimos al gobierno de Dios, abrimos espacio en nuestras vidas para que Él trabaje en nosotros y nos transforme a la imagen de Cristo. Este es un proceso continuo, que se profundiza a medida que continuamos sometiéndonos a su voluntad. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al someternos a Dios, Él renueva nuestra mente, cambia nuestros deseos y nos capacita para vivir de acuerdo con sus propósitos. Esto resulta en un carácter que refleja más a Cristo, un testimonio más poderoso y una vida que glorifica a Dios. Otro beneficio que experimentamos
es la abundancia de las bendiciones espirituales. Al someternos a la autoridad de Dios, nos convertimos en receptores de sus promesas y bendiciones, que Él desea derramar sobre nosotros. En Efesios capítulo 1, versículo 3, Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones espirituales incluyen cosas como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Estas no solo enriquecen nuestra vida personal, sino que también nos capacitan para impactar positivamente a quienes nos rodean. Además de las recompensas espirituales, la sumisión a la autoridad de Dios también trae recompensas prácticas y tangibles. Cuando vivimos de acuerdo con los principios y enseñanzas de Dios, experimentamos una vida más ordenada y armoniosa. Esto se manifiesta en áreas como relaciones, finanzas, salud y trabajo. Por ejemplo, al seguir los principios bíblicos de honestidad, integridad y diligencia, podemos construir relaciones fuertes y saludables, ganar la confianza de los demás y prosperar en nuestras responsabilidades. En Proverbios capítulo 10, versículo 4, leemos: La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Estos principios, cuando se aplican, resultan en una vida que refleja la sabiduría y la justicia de Dios. La sumisión a la autoridad de Dios también nos conduce a una vida de contentamiento. En una sociedad que frecuentemente promueve la insatisfacción y el deseo de más, la sumisión a Dios nos enseña a estar satisfechos con lo que tenemos, sabiendo que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 12, expresa esta verdad al decir: Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este contentamiento no es pasividad, sino una confianza profunda en la provisión de Dios, que nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con gratitud y gozo, independientemente de las circunstancias. Otra recompensa significativa de la sumisión a la autoridad de Dios es la certeza de una eternidad con Él. Aunque experimentamos muchas bendiciones en esta vida, al someternos a Dios, la mayor recompensa aún está por venir. Jesús promete en Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La certeza de una eternidad con Dios nos da esperanza y fuerza para perseverar, sabiendo que nuestros sufrimientos presentes no se comparan con la gloria que será revelada en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 18. La sumisión a la autoridad de Dios nos ofrece la oportunidad de participar en su obra en el mundo. Cuando nos rendimos a Él, nos convertimos en instrumentos en sus manos, utilizados para cumplir sus propósitos en la tierra. Esto es un gran honor y privilegio, pues significa que nuestras vidas tienen un impacto eterno. Como Jesús dijo en Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vivir bajo la autoridad de Dios nos capacita para dar frutos que permanecen, tocar vidas y hacer una diferencia real para el reino de Dios. La sumisión a la autoridad de Dios no es solo un deber, sino una invitación a una vida llena de paz, propósito, protección, crecimiento espiritual, bendiciones y contentamiento. Es la puerta a una eternidad gloriosa con Dios y la oportunidad de participar en su obra redentora en el mundo. Que podamos, con corazones abiertos y dispuestos,
rendirnos completamente a la autoridad de Dios, confiando en que sus recompensas son mucho mayores que cualquier cosa que podamos imaginar o buscar por nosotros mismos. Concluyendo, el camino de reconocer y someterse a la autoridad de Dios es un camino que lleva a la verdadera libertad, paz y propósito en nuestras vidas. A lo largo de este video, hemos visto cómo la soberanía de Dios se evidencia en las Escrituras, cómo impacta directamente nuestra existencia y los desafíos que enfrentamos al intentar vivir bajo su gobierno. Pero también hemos visto las ricas y abundantes recompensas que esperan a aquellos que eligen rendirse completamente a Él. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for this day. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. Vivir bajo la autoridad de Dios no es solo una elección sabia, sino la única manera de experimentar la plenitud de la vida que Él nos ofrece. Entonces, ¿qué nos impide entregarnos totalmente a esa autoridad? Que podamos, cada día, tomar la decisión consciente de poner a Dios en el centro de nuestras vidas, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que su plan es perfecto. Al someternos a su voluntad, descubriremos que, en lugar de perder algo, lo ganamos todo. Que la paz, la protección y el propósito que vienen de vivir bajo la autoridad de Dios sean nuestras compañeras diarias, guiándonos en cada paso que damos. Confía en Dios, ríndete a su soberanía y experimenta la transformación que solo Él puede traer. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan necesitar escuchar esta palabra hoy. Envíales este mensaje, pues Dios puede estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.